Buenas noches, somos estudiantes de Contaduría Pública del primer semestre de la Universidad Uniminuto. Mis compañeros son Valentina Aroca, Laura Ubaque, Kiara Castro, Miguel Alonso y Lina Hernández. En este video vamos a iniciar un debate de los videos de Jaime Garzón, que son Palabras de no olvidar y por qué los colombianos somos pobres. Lo mencionado es una breve explicación de lo que somos nosotros como ciudadanos en nuestro país, lo poco que nos importa como comunidad, como sociedad, lo que abarca nuestro país, lo que es de nosotros. Básicamente, y una pregunta que es de resaltar y ponernos a pensar es, ¿estamos aprendiendo de nuestros errores o solo nos interesa el beneficio personal sin importar la necesidad ajena? Considero que nuestro país o lo que estamos viviendo actualmente es una clara imagen de la poca educación y cultura que nosotros como ciudadanos tenemos. La base de la prosperidad, tanto personal como de comunidad, como de país, es una buena educación. Aprender o enseñar a los demás a amarnos y a amar lo que tenemos, lo que es de nosotros. Tener sentido de pertenencia es uno de los valores más importantes que todo el mundo debería tener para llegar a tener un país próspero. Teniendo en cuenta lo que dice mi compañera Lina, pienso y opino que estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que la base de todo lo que pasa es a raíz de que no somos un país con una muy buena educación. Quizá le damos prioridades a otras cosas, y como resaltaba en el video de por qué Colombia es pobre, nos damos cuenta de que para los colombianos somos más folclóricos que quizás las demás cosas. O sea, primero le damos importancia a lo que realmente no es importante, y por eso siempre vamos y nos damos cuenta que somos cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque primero la sociedad en la que nos educamos, o en los colegios que nos dan educación, me refiero a los estratos más bajos, pues porque se supone que los que tienen dinero aquí son primero los corruptos o los que están de pronto involucrados con cosas malas. Pues los hijos tienen una muy buena educación, teniendo en cuenta que así es un núcleo social. Entonces yo pienso que si viéramos un poco más en cuanto a la pobreza y nos enfocáramos en las personas que están en la calle, yo creo que no hubiera ni tanta corrupción, y simplemente fuéramos más disciplinados, porque desde el colegio sabemos que la disciplina es fundamental, y pienso que a raíz de eso, así los otros demás países del mundo no sean ricos en flora, fauna, oro, todo lo que mencionan anteriormente, pero cada cosa lo saben aprovechar y valorar de tal manera de que por eso ellos son un país más desarrollado, son más avanzados en todos los sentidos. A raíz de que nosotros aquí nos importa más dejar todo para lo último, hacer las cosas que no son importantes, y simplemente preferimos, quizás nos preocupa más una celebración de Navidad, nos preocupa más un Halloween o fiestas que realmente no nos llenan de pronto emocionalmente, sí, pero como educación no. Entonces no le damos tanta importancia de pronto a la cultura, sino más que todo a lo folclórico, porque si ponemos un concierto de música X y ponemos un debate o algo, créanme que se va a llenar más el concierto que el debate. Siendo razonable de lo anteriormente de mis compañeras, está en nuestro sistema educativo equivocado. ¿Debiéramos enseñar primero valores o ciencia? Bueno, la crianza y los buenos valores construyen al buen hombre. Al nosotros tener un buen desarrollo cognitivo, ser lógicos, ser de un pensamiento mayor, tendríamos la autonomía de saber escoger a conciencia quién nos va a gobernar, quién nos va a representar, y de ello tendríamos como buenas oportunidades, muchas riquezas, aparte de las riquezas naturales que tiene Colombia. Tener en claro la importancia de la política en nuestras vidas, ya que de nosotros depende
levantar y acabar con la mala gobernación. Viendo lo que mis compañeras dicen, pienso que carecemos de buenos líderes y por ende la educación es muy pobre para la sociedad de bajos recursos, ya que es muy diferente a la educación privada, la cual gozan las personas adineradas y de alto rango. Si comparamos la educación de las personas adineradas con la educación de una persona de bajos recursos, vemos que los adinerados siempre buscan colegios o instituciones o universidades de mayor Prestigio. ¿sí? Que sean privadas, que se centren en formarlos con visión más enriquecida, con más ambición. Mientras que la educación de las personas de bajos recursos se centran más en explicarles cómo son el proceso de las cosas, la secuencia de lo que debe ejercer o en lo que se está capacitando. Es lo más básico que se puede adquirir a una persona de bajos recursos. Para complementar lo que dice mi compañera, pienso que faltan más quizás becas, más oportunidades para las personas de estos bajos recursos, teniendo en cuenta de que siempre es como lo tradicional, lo que venimos haciendo. Tenemos nuestros hijos, los metemos al jardín y sigue con su primaria, su secundaria y pensamos que hasta ahí ya cumplimos la misión, cosa que quizás muchos padres lo ven de esa manera, pero no tenemos en cuenta que para que él quizás tenga una oportunidad de tener una educación superior, debemos de ponerle unas bases las cuales él se puede defender quizás en un mundo donde pasan tantas cosas. Entonces, al haber becas o sea, hay becas porque las hay, pero es muy difícil alcanzarlas. Quizás las becas del IFEX, un ejemplo, ponen un puntaje demasiadamente alto que simplemente 4 personas pueden alcanzarlas. ¿Por qué? Porque no tenemos unas buenas bases, unos buenos pre-IFEX, unos buenos conocimientos que nos ayuden a que más personas de la población vulnerable obtengan eso. Si nos damos cuenta, ¿quiénes obtienen estas becas? La gente que tiene dinero, la gente que tiene una mejor educación, que tiene unas buenas bases para poder surgir y tener un muy buen conocimiento. Entonces siento que a veces no nos formamos bien en saber de que tenemos que darle prioridad a la educación para que asimismo nuestros hijos, nuestros descendientes y todos en una trayectoria más adelante no empeoremos, sino que tratemos de avanzar. Para concluir nuestra discusión, tal y como hemos comprobado, Colombia es rico en sus recursos naturales y somos envidia de muchos otros países en ese sentido, pero tenemos un mal gobierno y por culpa de nosotros mismos, al no tener en claro la importancia que tiene la política en nuestras vidas y que de nosotros depende levantar y acabar el gobierno corrupto. Yo quiero finalizar recalcando que la educación empieza en casa. Muchos papás no les importa que sus hijos boten papeles a la calle. No les interesa si la calle está limpia, si la calle está sucia. Un papel más, un papel menos. La educación está en casa y la calle también es de nosotros. Hay que quererla. Alguien preguntó ¿cuándo era la mejor época para sembrar un árbol? La respuesta fue hace más de 25 años. Lo mismo sucede con el cambio y lo charlado anteriormente. Lo mejor es hacer un cambio, pero es empezarlo a hacer ya. El cambio empieza por uno mismo. Hacerse responsable de sus propios actos es uno de ellos. Con esto concluimos nuestro discurso. Muchas gracias. Feliz noche.